Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Voto Informado, donde hacemos la bajada de cada edición especial que realiza Diario Concepción los días domingos. Hemos hablado de agua, plurinacionalidad, vivienda y el día de hoy respecto a educación. Este programa en conjunto con Medio Sudec, donde vamos a estar el próximo 4 de septiembre con este plebiscito de salida transmitiendo a través de todas nuestras multiplataformas. Temática de educación que siempre está en la palestra y queremos pasar inmediatamente a revisar lo que nos indica la propuesta de constitución en esta materia, precisamente lo que nos indica en el artículo número 35. Son varios los artículos que hacen mención a esto, pero queremos ver lo que indica este en particular, donde indica la primera parte: toda persona tiene derecho a la educación. La educación es un deber primordial e ineludible del Estado. La educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida, indispensable para el ejercicio de los demás derechos y para la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país. También indica que sus fines son la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación, así como la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico, la capacidad creadora y el desarrollo integral de las personas, considerando sus dimensiones cognitivas, física, social y emocional. Si continuamos revisando lo que nos indica el artículo número 35, como hemos señalado, son varios los que hacen mención a esta temática. La educación se rige por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en esta Constitución. Tiene un carácter no sexista y se desarrolla de forma contextualizada, considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística. Para finalizar, indica que la educación se orienta hacia la calidad, entendida como el cumplimiento de sus fines y principios. La ley establecerá la forma en que estos fines y principios deberán materializarse en condiciones de equidad en las instituciones educativas y en los procesos de enseñanza. Esta temática y ver qué más indica esta propuesta de constitución, donde debemos aprobar o rechazar el próximo 4 de septiembre de manera obligatoria. Para eso nos acompaña acá de manera presencial Jorge Ulloa Garrido, quien es docente de la Facultad de Educación, director ejecutivo del Centro Nacional de Liderazgos Más Comunidades UDEC. Un gusto que nos acompañe, Jorge. Hola, buenas noches. Y a la distancia también saludamos a Jorge Alfonso Enríquez, bien digo, director de Foro Constituyente, que nos está acompañando ahí desde la región de Ñuble. ¿Cómo estás, Alfonso? Sí, ahí el Zoom, las plataformas, uno entiende, Alfonso. Gracias por acompañarnos. Y precisamente quiero iniciar contigo, porque hacemos siempre esta distinción de lo que nos indica la actual Constitución que nos rige y que nos indica en esta materia, en la educación, que siempre ha estado dentro de las temáticas transversales, desde diversos movimientos, la Revolución Pingüina, podemos recordar, pero también lo que vivimos en el estallido social es uno de los ejes fundamentales de las críticas que tiene la ciudadanía, es la educación. Sí, así es. Mira, en la Constitución actual, la regulación del derecho a la educación se caracteriza por dos notas principales. Primero, porque reserva al Estado un rol secundario, fundamentalmente de financiar un sistema de educación, y por otro lado, porque el foco de la regulación está en la protección y el fortalecimiento de la libertad de enseñanza, tanto de la libertad de los padres para elegir el centro de enseñanza o la educación para sus hijos, como también la libertad de los privados para poder abrir centros distintos a la oferta que entrega el Estado. Esto se mantiene muy a grandes rasgos en la propuesta, pero hay un cambio importante, y este cambio está dado por el fortalecimiento del rol del Estado en esta materia, lo cual es una vieja demanda de distintos sectores, y también por la creación y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación, particularmente del Sistema de Educación Pública. Sí, precisamente, Jorge, lo que indica Alfonso respecto a estos cambios, cómo viene o vendría a cambiar de ser aprobada esta propuesta respecto a lo que conocemos actualmente en las diversas etapas, porque hablamos de educación primaria, secundaria, la educación superior. Mira, en primer lugar comparto con Alfonso, la Constitución del 80 era bastante mezquina
en torno a cuál era el papel del Estado en educación. Efectivamente, yo creo que la presentación que hace la Constitución, la propuesta de Constitución en el artículo 35 es mucho más robusta, ¿ya? No solo reconocer el derecho que tienen las personas a la educación, y eso es súper relevante, los derechos se tienen, y por tanto el Estado adquiere como la labor, la tarea, el rol de poder garantizar que ese derecho efectivamente se cumpla. Y en este caso es una tarea ineludible del Estado, es del Estado. No es en cierta medida delegable, ¿entiende? Como ocurría, y bien lo decía Alfonso, en la Constitución anterior, que el Estado podía delegar eso en agentes sostenedores. Desde ahí surgió este concepto de los sostenedores, que en nombre del Estado prestan estos servicios, y que no es nada más ni menos que lo que ocurre en educación, lo mismo que ocurre con la concesión de vías de transporte, carreteras, caminos, o lo que ocurre en materia de agua, o lo que ocurre en materia de energía, etcétera, etcétera. Tiene que ver a que en la Constitución anterior la educación es un bien transable en el mercado. Y ahí hay un cambio drástico, pero drástico, drástico. Hoy día la educación es un derecho. Los derechos no se transan en el mercado. Los derechos se tienen porque están asociados a los seres humanos, a las personas. En este caso a los niños, a las niñas, a las familias. Entonces ese cambio es como la gran diferencia que tiene con el sistema anterior. Y en lo personal, como lo escribimos en la columna, creo que es un cambio positivo porque nos pone en la línea de los mejores sistemas educativos del mundo. Así son los buenos sistemas. Cuando nos preguntamos cómo son los buenos sistemas, una cosa que tienen positiva los buenos sistemas educativos, el rol que tiene el Estado en esta materia. Importante eso que tú mencionas porque constantemente nos estamos comparando con otros países y quería llegar a eso mismo en relación a lo que podemos ver en materia internacional y lo que constantemente se indica que debemos ir actualizándolo también de acuerdo a lo que estamos viviendo como sociedad. En ese punto, ¿cómo viene a cambiar de acuerdo a lo que nos indica la propuesta en global? Porque acá, claro, estamos hablando de un tema particular, pero en el global también hay que de ser aprobada acá en muchos sistemas también. Sí, absolutamente. Y nuevamente, y me suma también a lo que decía Alfonso, que aprovecho de saludarlo desde Chillán en esta noche en que estamos conversando sobre Constitución y educación. Yo creo que hay un tema que es súper relevante. No solo hay ciertos principios que también son novedosos en términos del rol del Estado, pero también los principios que orientan el sistema. Cuando tú miras la Constitución y dices, este es un sistema, particularmente el Sistema Nacional de Educación, que se basa, por ejemplo, en la solidaridad, a mí me parece extraordinario ese principio, porque rompe lo que hasta aquí teníamos o tenemos como sistema, que es la competencia. Repito, muy en línea con lo que es una concepción neoliberal basada en una educación de mercado. Entonces, cuando decimos vamos a tener un sistema solidario, significa que vamos a colaborar las instituciones, pero también los agentes educativos, para el gran propósito, que este es el segundo elemento que me parece que es importante, que la Constitución hace explícito que la centralidad del Sistema Nacional de Educación tiene que ver con lo que deben aprender los niños y niñas, el aprendizaje de los estudiantes. Y desde ese punto de vista lo que hacemos es construir una visión de, no es solo tener un sistema por tenerlo, tener un sistema para que ocurra algo con nuestros niños y nuestras niñas. Y eso es lo que a mí me parece como muy relevante destacarlo en la Constitución, entre otras cosas que vale la pena. Los principios creo que son clave, porque cuando ahora hablemos de calidad de la educación, y lo dice la misma Constitución, vamos a poder mirar si esos principios se están cumpliendo o no, se están viviendo en el sistema educativo, el principio de solidaridad, el principio de igualdad, de equidad, se están viviendo en el sistema, estamos protegiendo el medio ambiente, los niños están desarrollando estos aprendizajes para la vida, para la ciudadanía. Entonces es bastante relevante destacar eso.
Sí, Alfonso, bueno, lo que indica el artículo 36 con este Sistema Nacional de Educación que está integrado por los establecimientos y las instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado y articulada bajo el principio de colaboración y tiene como centro la experiencia de aprendizaje de las y los estudiantes. Hay parte de lo que nos indica el artículo 36 y el Sistema Nacional de Educación, cómo viene a cambiar todo esto, como lo señalaba también Jorge. Sí, mira, tú mencionaste en la lectura del artículo dos puntos que yo creo que son los centrales, en la idea de colaboración y el educando como el centro del conjunto del sistema. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el modelo actual está basado en el principio de competencia. La lógica de la subvención, la lógica del voucher, consiste en entregar una cierta cantidad a los establecimientos educacionales para que estos compitan entre sí por atraer la mayor cantidad de estudiantes posible. La lógica de esto es que a través de la competencia podía mejorar la calidad de la educación. Esto no funcionó así, o no la medida que sus promotores querían, y ocasionó muchos problemas vinculados con la desigualdad, con la falta de acceso y otros problemas también con la calidad. Y esto lo porque justamente introduce como principio la cooperación y la colaboración entre establecimientos. Sí, ahí retomamos, Alfonso, te estábamos escuchando, las plataformas digitales a veces nos juegan una mala pasada, estamos directo acá en Voto Informado abordando este cuarto capítulo con la temática de la educación. Ahí retomamos nuevamente, Alfonso. ¿Y sí? ¿Sí? ¿Se escucha bien, Constanza? Sí, sí, no hay problema. Sí. No, lo que mencionaba precisamente, que el sistema actual está basado en el principio de competencia. Esto significa de que los establecimientos reciben una subvención y la idea de esto es que los establecimientos puedan competir entre sí por atraer estudiantes. Esto ha ocasionado muchos problemas vinculados con la falta de calidad, con dificultades en el acceso, desigualdad, etc. Esto cambia de forma importante con la propuesta porque pone el acento en que los establecimientos van a tener que colaborar y coordinarse entre sí. Por lo tanto, pasamos de una lógica de competencia a una lógica de colaboración entre establecimientos. Y el otro punto importante que está ausente en la Constitución del año 80 tiene que ver con el aprendizaje y con el estudiante o con el educando como el centro del proceso educativo y del conjunto del sistema. Ahora, el conjunto del sistema va a estar estructurado en torno a la necesidad de favorecer el aprendizaje de los y las estudiantes y de garantizar sus derechos en esta calidad. Sí, respecto también, Jorge, algo que genera dudas y lo que vamos viendo también a través de redes sociales sobre los financiamientos y la libertad de enseñanza, siempre son como temáticas dentro de la educación, bueno, de la salud también, libertad de enseñanza en este caso, financiamiento de acuerdo a lo que se indica en esta propuesta. Bueno, primero el Estado en esta nueva Constitución se obliga a financiar, lo dice claramente. Uno de los roles del Estado es financiar a los establecimientos que cree el Estado o a los que reconozca el Estado. Esto también es súper importante porque una de las cosas que planteaba un ex constituyente era que desaparecían cierto tipo de colegios y no lo podemos inferir de la Constitución porque se habla claramente de colegios. El Sistema Nacional de Educación va a estar conformado por colegios que ha creado el Estado, que los puede crear, que los administra el Estado, pero también los puede reconocer. Eso es una primera cosa. Entonces, cuando el Estado garantiza el financiamiento, esto es súper importante destacarlo. Cuando el Estado dice voy a financiar y decimos la educación pasa a ser gratuita, significa que le sacamos el poder del dinero a ejercer un derecho. O sea, el derecho de tener una buena educación, entonces no depende de si yo puedo pagarla o no. Entonces eso hace que podamos avanzar más en la línea de la integración social, más que a la desintegración social o la segregación social, que es los resultados que ha tenido
Yo entiendo que a muchos les gusta el modelo de mercado en educación, pero la evidencia es abundante. Ese modelo no ha dado, ¿cierto?, los efectos y los resultados que se esperaba. O sea, seguimos teniendo brechas muy grandes, niños aprendiendo muy bueno, muy poco, en los rankings internacionales los mejores colegios de Chile están en los lugares más deteriorados, ¿me entiende? Entonces, no ha habido posibilidad de que efectivamente la competencia mejore la calidad en términos de lo que los estudiantes deben aprender. Entonces, por eso es que es clave esto de que los colegios cooperen, que entren en un proceso de aprender mutuamente y colaborar para hacer que los estudiantes de verdad aprendan. Pero que bajo ningún punto de vista el acceder a un voucher o que yo tenga un subsidio de alguna manera para pagar la educación o elegir el colegio que yo quiera, que va a existir todavía esa posibilidad, ¿cierto? Pero ya no sobre la base de mi capacidad de pago. Sí, disculpa, para sumar a eso, importante también respecto a lo que ocurre desde parvulario, básico, media, superior, porque hemos visto cuando salen los resultados, por ejemplo, de estudios de posgrado, el gran porcentaje tiene que ver con alumnos que vienen de educación particular, que se genera esa brecha desde la cuna, por así decirlo, desde lo parvulario hasta llegar a, por ejemplo, oportunidad de becas, de querer perfeccionarse o de querer abarcar otras líneas. Es que cuando la educación es un eje estratégico para el desarrollo del país, lo que pensamos es cuál es el sistema más justo y equitativo que necesitamos para que todas las personas accedan. Te doy este dato. Nosotros en la universidad tenemos un programa propedéutico. Antes tuvimos otro propedéutico. Y en Chile hay varias iniciativas que un poco cuestionan la forma como acceden a la universidad. Porque es como, me miden con esta regla para ingresar a la universidad, pero va a depender si de verdad me dieron o no las oportunidades en el colegio, cualquiera, para acceder a eso. Entonces, la pregunta es, ya no depende de la capacidad del niño, como dicen algunos falsamente, de llegar a la universidad. Va a depender de las oportunidades que le dieron mientras cursó la enseñanza básica y la enseñanza media. ¿Me entiende? Entonces, ahora lo que estamos proponiendo, lo que se está proponiendo y que me parece extraordinariamente importante, es que pensamos que el talento está igualmente distribuido en todas las capas de la sociedad. En todas las capas de las sociedades hay niños que tienen capacidad de desarrollo para acceder a la educación. Pero no podemos entonces usar las mismas reglas para todos, cuando no todos han tenido la oportunidad de aprender. Y yo tengo mucha esperanza en lo personal en un sistema nacional de educación que esté orientado hacia el aprendizaje de los estudiantes y nos obliga a los distintos agentes a trabajar para esos propósitos y para esos fines. ¿Me entiendes? Entonces no trabajamos para poner niños en la universidad, trabajamos para poner niños que desarrollen las habilidades y las capacidades que les permita progresar en la vida. Si su destino es la universidad, bien, porque a todo esto, en los mejores sistemas no todo el mundo va a la universidad. En Chile lo hacemos por otras razones, ¿me entiendes? Pero también necesitamos técnicos, buenos técnicos, también necesitamos personas en otras áreas y no necesariamente todos universitarios. O como diría mi papá, no todo el mundo necesita ingenieros, también se necesitan técnicos, ¿me entienden? Sí, nosotros seguimos abordando este cuarto capítulo junto a Alfonso Enríquez, también ahí a distancia desde Foro Constituyente. Nos vamos a un receso, una breve pausa y queremos también escuchar lo que indican los penquistas respecto a qué esperanzas o qué opiniones tienen sobre lo que está ocurriendo con todo este cambio que puede haber en materia de educación. Ya retomamos
Voto Informado, este programa en conjunto con los medios UDEC, donde queremos que te informes respecto a todo lo que se viene con este plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre. Los invitamos a que nos sigan a través de las multiplataformas, donde pueden ir revisando también los capítulos anteriores donde abordamos temática de agua, plurinacionalidad y vivienda. Queremos saber también qué opinan los penquistas respecto a la temática de educación, qué cambios debiesen haber y qué opiniones tienen respecto a lo que actualmente tenemos en este tema. Pero no tiene los mejores resultados comparados con los particulares pagados. Que pueda haber gratuidad, porque ahora con esta cuestión del CAE hay muchos niños que no tienen cómo pagar. No tienen cómo pagar, otros que no encuentran trabajo, aunque ya son profesionales, no encuentran trabajo para poder continuar y pagar lo que se supone que deben. Ojalá fuera gratis. Que sea universal, que todos queramos estudiar y no podamos por falta de dinero o por algo económico, es súper injusto. Lo primero es que todos tengamos las mismas oportunidades. Entonces, que si un joven necesita o quiere estudiar, que lo haga, no porque los papás no puedan pagarle, no se le permita seguir adelante. Un país educado es un país en desarrollo que va a seguir adelante, no se va a estancar. Es un bien para todos. Que pongan más beneficios para los jóvenes porque hay demasiada drogadicción, demasiada delincuencia. Uno ve que no tienen oportunidades y que se van a la calle a delinquir. Ahí estábamos escuchando, Jorge, respecto a lo que indicaban penquistas en esta temática y esta diferencia muchas veces que hacen algunos respecto a la educación municipal, subvencionada y particular. Sí, en realidad es como muy interesante profundizar en esta idea de que cuando tú miras PSU, CIMSE, claro, los peores resultados están en la educación municipal, los mejores resultados están en la educación particular pagada. Pero ojo, eso es lo que dicen esos datos, pero esos datos son brutos. Entonces, ¿cuánto podemos saber si un colegio lo hace mejor que otro? Es solo cuando podemos comparar un mismo grupo de estudiantes del mismo nivel socioeconómico con otro del mismo nivel. Y cuando estos estudios se han hecho en Chile, han probado que la diferencia en calidad, en términos de CIMSE, entre colegios municipales y colegios particulares o particulares pagados, prácticamente no existe. En algunos casos hemos encontrado buenos resultados en colegios municipales y también en colegios particulares subvencionados. Entonces, no es cierto. Lo que ocurre es que los estudios también demuestran que el resultado bueno que tiene un estudiante en un colegio particular, los estudios muestran que se explica más por el capital cultural que tienen que por el aporte que le hace el colegio. ¿Me entiende? Entonces, aquí hablamos de ciencia, de investigación, no de lo que nos tinca o de cómo vemos los números absolutos. No es lo mismo tener 250 puntos CIMSE que venir de 150, que tener 250 puntos CIMSE y estar estancado. O tener 300 puntos CIMSE y estar estancado. Si no consideramos el capital cultural de los estudiantes y las familias que van allí, entonces tenemos una visión sesgada. Los colegios municipales han hecho buena tarea con la población que les ha tocado atender, porque el sistema los conminó a atender a los más desvalidos, a la gente de menores recursos. Y en eso se han especializado y lo han hecho bien. ¿Me entiende? Alfonso, en relación a eso mismo y lo que significa y lo que señalaban ahí algunos penquistas sobre esta gratuidad, lo que significa también este acceso que muchas veces se ven perjudicados algunos por no tener recursos para poder estudiar. Hemos avanzado en materia de gratuidad, pero al parecer ahí la ciudadanía también indica que falta en eso, que sea universal. Efectivamente, acá pasan varias cosas. Primero, de que las políticas educacionales en los últimos años se han ido avanzando en la dirección correcta con la Ley General de Educación, especialmente con la Ley de Inclusión, con la introducción de la gratuidad, con el fin del copago, con la prohibición de selección, entre otras. Pero muchos de los efectos de esas políticas toman tiempo, ¿ya? Hay algunos estudios recientes, ¿no es cierto?, que muestran que hay algunos cambios positivos,
pero aún son exploraciones tentativas. Eso por un lado. Por el otro, la remoción de los obstáculos económicos constituye una obligación esencial que el Estado asume desde el punto de vista de sus obligaciones internacionales y que se concreta claramente en esta propuesta en la Constitución en materia de educación. Es una gratuidad que se extiende al conjunto del sistema educacional, incluyendo también a la educación superior en aquellas instituciones que pertenezcan al Estado y en aquellas universidades o instituciones privadas que así lo disponga la legislación. Pero aquí el único problema no se vincula solo con la gratuidad, están los problemas vinculados con la adaptabilidad de la educación a las necesidades particulares de las comunidades o de los estudiantes, problemas que están vinculados también con el acceso no discriminatorio, con el contexto en el cual se desarrolla el proceso formativo, que son determinantes también para el éxito o fracaso de los educandos. Y muchas de estas materias, muchas de estas dimensiones que van más allá de la gratuidad, pero que están conectadas también, están muy bien abordadas por la propuesta constitucional, cuyos efectos, por supuesto, como yo siempre lo indico, no se van a concretar de un día para otro. Mucho de esto va a requerir el desarrollo de leyes, normas, ¿no es cierto?, que van a generar un esfuerzo paulatino e incremental en el tiempo. Claro, generar una atmósfera para que esto se pueda cumplir. Una temática que claramente da para extenso. Nosotros queremos pasar a la siguiente parte, ya finalizando nuestro programa, respecto a lo que significa también la desinformación y lo que hay en torno a las fake news. Tenemos ahí algunas que queremos ir aclarando respecto a estos dichos por Francisco Orrego, abogado y militante de Renovación Nacional, en el programa de televisión Sin Filtros. La libertad de enseñanza se mancilla. A ver, vamos a ver también lo que nos indica acá en cuanto a la aclaración que indica Francisco Orrego en este programa de televisión. Seguimos con también lo que indica la ex convencional, Martina Rau, en una declaración que circula por la red social Twitter. El Estado te dirá cómo educar a tus hijos. De estos dichos también indicados a través de redes sociales que queremos ir aclarando respecto a lo que surge en torno a la educación en materia de desinformación y tenemos la verificación ahí que nos indica el artículo 41 de la propuesta. Señala que la Constitución garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla. Esta comprende la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes. Tenemos también ahí la aclaración que continúa en este artículo. Las y los profesores y educadores son titulares de la libertad de cátedra en el ejercicio de sus funciones en el marco de los fines y principios de la educación. Esto es lo que queremos lograr, ir aclarando también diversos mitos que existen en torno a lo que vamos a vivir el próximo 4 de septiembre, en el día de hoy, abordando educación. Jorge, agradecerte que nos hayas acompañado acá de manera presencial. Gracias a ustedes y felicidades por el programa. Alfonso, también ahí a la distancia, un gusto como siempre poder compartir contigo. Muchas gracias, y la invitación, ¿no es cierto?, como siempre, es que la gente se informe a través, ¿no es cierto?, de los distintos medios que tiene la universidad. Sí, totalmente. Ahí para leer en extenso todo lo que tiene que ver con esta temática, los invitamos a que puedan revisar Diario Concepción ahí a través de su sitio web con esta edición especial donde hay mayor profundidad de esta y otras temáticas. Muchísimas gracias por su sintonía y nos reencontramos en una próxima oportunidad.